palabra. Voy a predicar hoy sobre parte de la historia de la pasión de Cristo, sobre este intercambio con el pueblo y Pilato cuando soltó a Barrabás en vez de soltar a Cristo. También voy a predicar sobre unas palabras de Romanos 8, unos versículos ahí. Que Dios nos bendiga y nos alimente y nos llene de paz con su santa palabra. Amén. La gracia de Cristo sea con todos, hoy y siempre. Amén. En 1996 salió una película aquí en los Estados Unidos. La película se llamaba Es hora de matar. Time to Kill. Es hora de matar. La película tomó lugar en Mississippi, el estado de Mississippi, en la década 1960-70, ahí, por ahí. En un tiempo y en un lugar en ese país donde había mucho racismo entre blancos y morenos o afroamericanos en este país. Una parte muy triste de la historia de este país. Había mucha tensión racial entre los blancos y los morenitos allí en esta parte del mundo, en esta parte del país de los Estados Unidos. Bueno, la película se trató de un acto violento. ¿Okay? Dos hombres blancos americanos, perversos y violentos, secuestraron a una niña afroamericana de 10 años, la asaltaron, la golpearon, la violaron, trataron de matarla sin éxito y luego la dejaron medio muerta en un campo, en el bosque. Sobrevivió. Bueno, el papá de la niña afroamericana se llamaba Carl Lee, pero Carlos, vamos a darle su nombre en español, ¿verdad? Carlos y obviamente su familia estaban destrozados por ver a su hija. La niña nunca sería la misma emocionalmente ni físicamente. Y pues detuvieron a los dos hombres malos, los encontraron, los detuvieron y los procesaron. Pero en la película, o sea, el juez y el jurado, muchos del jurado, eran racistas. Ahora, esos dos hombres, había evidencia, ¿okay? Y ellos debieron recibir vida perpetua en la cárcel. ¿Okay? Imagínense, secuestro, asalto, intento de homicidio, o sea, ellos, vida perpetua. Pero como el juez era racista y el jurado también, les dieron unos meses en el bote, en la cárcel y ya, libres. Pues Carlos y su familia y los afroamericanos en la comunidad estaban furiosos por la injusticia. Lo que habían hecho, la atacaron, violaron, trataron de matar a su hija. Carlos especialmente, furioso. Tan furioso estaba que no estaba pensando bien. Tomó la justicia en sus propias manos. En la película agarró su rifle y mató a esos dos hombres blancos. Ahora, lo detuvieron porque él lo hizo en público. ¿En dónde los mató? En el lobby del edificio judicial del Mississippi, con muchos testigos, ¿verdad? Y obviamente era culpable, todo el mundo lo vio. Y él hasta entregó su rifle, así está, manos arriba. Entonces, lo detuvieron y empezó su juicio. Okay. Ahora, el abogado de Carlos tuvo una idea para liberarlo y su argumentación era eso. Carlos es inocente por razones de demencia o locura. Él alegaba que Carlos estaba tan afectado por lo de su hija que su tristeza y rabia no le permitían actuar bien y no estaba en sus cinco sentidos. Entonces, en un momento de locura y demencia, él mató. ¿Verdad? Inocente por razones de locura. Ahora, el fiscal decía, culpable Carlos y debe ser castigado con la pena de muerte. Y así empezó el juicio. ¿Okay? Y casi todos los blancos en la película estaban en favor del fiscal. Carlos debe pagar con la condenación. ¿Okay? Y casi todos los afroamericanos en Mississippi estaban a favor de Carlos. No, Carlos debe ser librado porque actuó en un momento de locura. Y no sabía, entonces ahí el juicio tardó varios meses y salían las noticias y bla, bla, bla. Y llegó el día
de la sentencia, de la decisión. Entonces le ordenaron a Carlos a pararse, ¿verdad? Él estaba nervioso, esperando, ¿verdad? Con su esposa, con su abogado. Y el jurado, el mayordomo del jurado, entregó en el sobre la decisión al juez. Y el juez recibió el sobre. Carlos nervioso, ¿verdad? ¿Me van a condenar o no? ¿Verdad? Y abrió y anunció la decisión. Inocente por razón de locura, ¿verdad? Qué alivio, qué alegría sentía Carlos. Abrazó a su esposa, lloró lágrimas, los dos lloraron lágrimas de felicidad, de alegría. No habría condenación, no lo iban a castigar. Libertad para cuando anuncia cientos de personas estaban fuera en el campo, allí del lobby, o sea, fuera del edificio judicial, esperando la decisión. Cuando anunció que Carlos había sido librado y que no había condenación para él, wow, todos los afroamericanos gritaron de alegría y aplaudieron, estaban tan contentos. Carlos fue librado, no castigado. Ahora, vamos a ser honestos, Carlos era culpable. ¿Okay? Mereció el castigo, mereció la condenación. Sin embargo, ¿qué escuchó? No hay condenación para ti, Carlos. No habrá castigo para ti. Eres hombre libre, puede decir. Qué alegría, estaba tan contento. Hace 2000 años hubo un caso parecido. No fue una película, fue la vida real. Se trató de un caso en la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? En ese entonces el imperio romano estaba en control de esta parte del mundo. Y estamos hablando de Jerusalén, que estaba en la provincia de Judea, bajo el poder del imperio romano. El gobernador que estaba en control, Poncio Pilato. Y este caso de que estoy hablando se trató de un hombre que se llamaba Barrabás. ¿Okay? Barrabás era un hombre malo y violento. Había matado a varias personas en una insurrección. Era culpable. Estaba en la cárcel esperando su sentencia. Su sentencia probablemente iba a ser pena de muerte. Según las leyes y castigos del imperio romano, pena de muerte, pero antes de matarlo, torturarlo, para enseñarle a todo el mundo una lección de no se puede hacer una insurrección contra el gobierno. Entonces ahí estaba Barrabás, culpable, había evidencia muy clara en su contra, estaba en la prisión esperando su sentencia, que probablemente iba a ser condenación, castigo, pena de muerte. Un día llegó el día de muy buena suerte para Barrabás. Es que mientras Barrabás estaba en la cárcel, salió otro caso muy difícil para Poncio Pilato. Se llevaron a Poncio Pilato a un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Y los fariseos y los líderes dicen, él es culpable de decir que no debe de pagar impuestos al César y decir que era rey y cosas. Entonces Pilato lo interrogó y se dio cuenta inmediatamente que no era cierto, que era inocente, que no era culpable de nada, que era un hombre, y él quería liberarlo. Él decía, pues están locos ustedes, ¿no? Es que son celosos, y no había hecho nada más, tenía fama Jesús, sabía que había hecho milagros, amaba a la gente, ayudaba a la gente, enseñaba. Entonces él decía, pues, él dijo, no encuentro que sea culpable, lo siento, pero no. Pero ellos insistían en condenarlo, entonces él lo interrogó de nuevo, y de nuevo dijo, mira, no encuentro que sea el culpable de nada. Pero ellos insisten, no, al condenarlo, hay que castigarlo, crucifíquenlo. Y Pilato tuvo una idea. Tengo una idea para liberarlo a Jesús, porque no quería mandarlo. Entonces, lo que hacían en aquel entonces, en esa época, de vez en cuando los líderes, los gobernantes, hacían una costumbre un poco extraña. Para mostrar que eran misericordiosos al pueblo, ellos liberaban a un preso que era culpable y lo soltaban sin castigo. Era una forma de mostrar misericordia y bondad al pueblo, pero siempre liberaban a uno que el pueblo escogiera. Entonces él dijo, voy a poner en práctica la costumbre esa para poder liberar a Jesús, porque él sabía, Jesús es inocente, esa es mi forma. Entonces, ¿qué hizo? Él puso a Jesús delante de ellos. Y luego dice, voy a encontrar al más violento, porque no van a querer que este esté en la calle, ¿verdad? Es un peligro a la gente. Entonces
Barrabás, voy a poner a Barrabás, un asesino en serie, ¿verdad? Contra Jesús. Y él dijo, pues aquí tenemos a un violento, agresivo, un peligroso, y luego tengo a este maestro que es bondadoso y no corre ningún peligro. Y ¿cuál quiere que le suelte? Él creía, obviamente Pilato, que iban a pedir a Jesús, ¿verdad? No, suéltanos a Jesús y pues mantengan a Barrabás el loco ahí en el bote, ¿verdad? Pero que a su sorpresa, pidieron, no, suéltanos a Barrabás. Y él dijo, ¿qué? ¿Y qué quiere que haga con ese? Crucifíquenlo, condenado, castíguenlo. Pero no ha hecho nada malo. No, gritaron más, crucifiquen a Jesús. Entonces, Pilato les concedió lo que estaban pidiendo. Soltó a Barrabás, día de magnífica suerte para este hombre, ¿verdad? Puede ir libre, no. Y él escucha, Barrabás, no hay condenación para ti, no serás castigado, eres hombre libre. Y Barrabás, ¡oh, qué alegría! ¡Qué magnífica suerte para este hombre! Y piénsenlo, y allí se encuentra condenan a este inocente Jesús, ¿verdad? En un tipo de intercambio, condenan a Jesús y liberan a él. Barrabás era culpable, mereció el castigo, mereció la condenación, pero él va libre, Jesús va a la condenación. ¿Y cómo se siente Barrabás? Feliz de la vida, ¿no? Súper alegre. También tú tienes una corte pendiente. Es un juicio. Y no, este juicio no está en la corte de los Estados Unidos, ni de México, ni de Colombia, ni de Honduras, ni de Venezuela, ni ninguna corte terrenal. No, tu juicio está en la corte del juez de los cielos y de la tierra, el creador de todo, el que gobierna el universo, el que creó a todo. Tu juicio pendiente está en la corte del único Dios que existe y el juez de los vivos y de los muertos. ¿Cuándo es tu corte? ¿El día cuando mueras o el día cuando Cristo venga en las nubes? Ahora, vamos a hablar. Las leyes y los castigos de las cortes terrenales son diferentes que las leyes y los castigos de Dios. Okay. Vamos a pensar en lo terrenal. Vamos a pensar, por robo con arma, tal vez le dan a uno 20 años. Por secuestro, tal vez 25 años. Por posesión de cocaína, si es tu primera vez, 6 meses. ¿Verdad? Por vender drogas, primera vez 6 años, otra vez 15. ¿Verdad? Por asesinato, vida perpetua en la cárcel. ¿Verdad? Manejar borracho, primera vez, 1 año. O sea, ahí van. O sea, castigo, o sea, pecados, delitos y castigos. Varía, ¿no? Dios es diferente. Él es más estricto. Él exige perfección. ¿Sabe lo que Él dice? Seas perfecto como la Biblia, como tu Padre es perfecto. Por un delito, por un pecado, mereces la condenación eterna en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Sean perfectos como su Padre es perfecto. El que practica toda la ley, pero ofende en un solo punto, es culpable de todo y merece la maldición. Entonces, piénsalo bien. Según la Biblia, por un pensamiento de enojo, tú mereces la muerte y la condenación eterna en el infierno. Por un pensamiento impuro de lujuria, mereces la muerte y la condenación eterna. Por una palabra grosera a tu pareja, mereces la muerte y la condenación eterna. Por un chisme que cuentas, mereces la muerte y la condenación eterna. Por una mentira que echas, mereces la muerte y la condenación eterna delante de Dios. Por orgullo, mereces la muerte y la condenación eterna delante de Dios. Por creerte más que otros, por arrogancia, mereces la muerte y la condenación eterna. Por poner cosas materiales antes de Dios y su palabra, mereces la muerte y la condenación eterna. Por flojera en el trabajo, mereces la muerte
y la condenación eterna. Por no amar a tu prójimo como a ti mismo, mereces la muerte y la condenación eterna. Por no mostrar compasión a esa persona que te necesitaba, mereces la muerte y la condenación eterna. Por no perdonar a esta persona que te ofendió, mereces la muerte y la condenación eterna. Y tu corte se acerca. El día que te mueras es tu corte. El día cuando Cristo venga en las nubes es tu corte. Esto es real. Somos pecadores. ¿Qué merecemos? Merecemos la muerte, merecemos el castigo, merecemos la muerte eterna. No hay ninguna excepción. ¿Se acuerdan de la película Tiempo de Matar con Carlos? Estaba muy nervioso y ansioso esperando su sentencia, ¿verdad? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a condenar o no? ¿Verdad? Ahí está. Así estamos nosotros, nerviosa y ansiosamente esperando la muerte, con miedo que Dios me va a castigar. Seguramente lo merecemos su castigo, merecemos su condena. Así estamos con miedo y nerviosos esperando, ay, la muerte, ay, Dios me va a castigar, me va a condenar. Bueno, volvamos a la historia de Barrabás. Barrabás era culpable. No, hombre, asesino, ¿verdad? Mereció el castigo, mereció la condenación, mereció la pena de muerte, pero su día de suerte. De repente Barrabás se encuentra con una oportunidad buenísima. Allí lo llaman de su celda, lo ponen delante del pueblo y luego se encuentra a otra. Él mira y hay otra persona a su lado, Jesús de Nazaret. Y en ese tipo de intercambio de repente liberan a él y condenan a Jesús. Jesús es su boleto a la libertad. Él merece el castigo, él merece. Dice, no serás condenado, Barrabás, eres hombre libre, no hay castigo para ti. Ay, qué alegría para Barrabás, ¿no? Algo parecido te pasó, nos pasa. Vamos a adelantarnos al día de tu muerte. Te mueres, ¿ya? Puede ser hoy, no sabemos el hora, solo Dios. Nuestros tiempos están en su mano, pero vamos a poner, ya, te mueres. Y ya es tu momento, es tu corte, en la sala tribunal de Dios. Eres pecador, has pecado muchas veces, no lo puedes negar. Mereces la muerte, mereces la condenación eterna en el infierno. Pero no estás allí solo, hay un hombre a tu lado. El mismo hombre que estaba al lado de Barrabás. Y lo miras y él tiene ojeras en sus manos y en sus pies, que él fue castigado y condenado. Y curioso, ¿verdad? Él fue condenado por ti, fue castigado por ti, pagó tu condena y tu castigo, y su muerte quitó todos tus pecados. Y el Padre lo aceptó. Él lo acepta. Y dice, no hay condenación para ti. Escuchen lo que dice en Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Me imagino que en aquella tarde, Barrabás estaba sorprendido, ¿verdad? Ahí se encuentra, ahí delante de la gente en el público con Poncio Pilato, y aparece ese Jesús de Nazaret y condenan a Jesús y lo liberan a él. Pero en ese día de tu muerte, en la fecha de tu juicio en la corte de Dios, al ver a Jesús no estás sorprendido de ver a Jesús a tu lado, porque tú escuchaste su palabra y creíste en él y confiaste en sus promesas. Y Jesús no está ahí por suerte, y no está ahí porque un gobernante hizo un tipo de intercambio para mostrar misericordia y soltar a un preso. Él está ahí porque este fue el plan de Dios para salvarte a ti. ¿Y qué escuchas?
No hay condenación. No hay castigo. Y Jesús te toma por la mano y tú entras en el cielo. Oh, mucho más hermoso que imaginabas. Un paraíso perfecto. Ahí estás con Jesús para siempre. Alegría eterna sin parar y para siempre. Hermanos y hermanas en la fe, hay hispanos que me han dicho, ay pastor, tengo la fecha de mi corte de inmigración y van a decidir mi caso. Y es posible que me deporten o que me quede aquí. Estoy muy nervioso, pastor. Tengo miedo, estoy preocupado. Cada uno de nosotros tiene una fecha de una corte, en la corte más alta de todos. No sabemos cuándo llegue ese día, puede ser en cualquier día, el día de la muerte, o el día cuando Cristo venga en el día final. Merecemos condenación, merecemos castigo, somos pecadores. Pero, creyente, no tienes que preocuparte por nada y no tienes que tener miedo y no tienes que estar nervioso. Tú que crees en Jesucristo, porque ¿qué dice la Biblia? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y esta alegría, ¿qué significa? Es más que una emoción, es más que un sentimiento. ¿Qué significa esta alegría que sentimos por no tener condenación, por ser salvados, por ser perdonados, por tener la vida eterna? ¿Qué significa esta alegría? Significa que podemos vivir cada día sin culpa. ¡Qué alegría! Significa que vivimos cada día con la certeza de que somos hijos de Dios. ¡Qué alegría! Significa que Jesús es tu mejor amigo, que te cuida en las buenas y en las malas. ¡Qué alegría! Significa que Dios siempre escucha tus oraciones y siempre las contesta según su santa voluntad. ¡Qué alegría! Significa, hermano, hermana, que Dios siempre te da lo que necesitas, materialmente, espiritualmente. Significa que Dios siempre te alimenta con su palabra y el sacramento. ¡Qué alegría! Significa que todos los días Dios te fortalece para que vivas para Él. ¡Qué alegría! Una nueva vida en Cristo. Significa que puedes vivir cada día sin miedo de morir. Porque para ti, creyente, no hay ninguna condenación. Amén. Pura alegría. Amén.